Son las 4:17 de la madrugada del 12 de agosto de 2025. Frente a la costa norte de Venezuela, el Caribe está en calma, hasta que el mar, de repente, se eleva. De la nada, una pared de acero negro irrumpe desde las profundidades, lanzando agua a más de 10 metros de altura. Sin llamada de radio, sin advertencia, solo silencio y poder. A bordo del patrullero venezolano Guayquerí, la pantalla del sonar pasa de un azul tranquilo a un rojo brillante. «A puestos de combate», grita el capitán. Las botas golpean el metal, las alarmas resuenan en el puente. Con los binoculares, la tripulación lo ve con claridad ahora. Un submarino de ataque estadounidense clase Virginia emergido a menos de 2 millas, inmóvil, como si fuera dueño del océano. El barco gira ligeramente, mantiene 15 nudos y conserva el ángulo de intercepción. Nadie respira. El agua entre ambos hierve y luego vuelve a quedar inmóvil. El submarino no se mueve. Sin bandera, sin señal, solo el agua goteando desde su vela. Cada marinero observa, esperando el siguiente movimiento. ¿Mantendrán el rumbo? ¿O se apartarán? Legalmente, el submarino está en aguas internacionales a más de 12 millas náuticas de la costa, pero políticamente es como un caza estacionado frente a la puerta de tu casa. La Marina de lo llama una operación de presencia, una forma silenciosa de decir, estamos observando. Para Caracas el mensaje es igual de claro, no estás solo en estas aguas. Ambos lados conocen bien esta línea. Nadie quiere un enfrentamiento, pero ninguno dará el primer paso atrás. Esta parte del Caribe no es al azar. Es un corredor clave para rutas de narcotráfico, contrabando y tráfico de armas. Durante meses, Estados Unidos ha llevado a cabo la Operación Centinela del Sur, un esfuerzo por estrangular el flujo ilegal que va desde Sudamérica hacia las islas. Venezuela llama a estas patrullas violaciones. Washington las llama aplicación de la ley. Es una zona gris, un lugar donde el derecho internacional y el orgullo nacional chocan constantemente. Pero para los marinos que están allí afuera, nada de ese lenguaje legal importa. En el puente del buque venezolano los corazones laten con fuerza. Entrenaron para perseguir contrabandistas, no submarinos nucleares. Para la mayoría de ellos, es la primera vez que ven un submarino de ataque estadounidense tan de cerca. No es solo otra misión, es un momento que recordarán por el resto de sus vidas. Bajo la superficie, la tripulación estadounidense se mantiene serena. Siguen protocolos silenciosos, registran cada señal, cada pulso de radar, cada movimiento. Para ellos no es provocación, es precisión, un mensaje exacto escrito en acero. Sin palabras, sin armas, solo presencia. En el mar existe una regla no escrita: quien controla la calma controla la historia. Y esta mañana esa regla está siendo puesta a prueba. 2 buques. An océano. Una línea invisible que decide quién parpadea primero. Si tú estuvieras en ese puente, ¿mantendrías tu rumbo o te apartarías? Escribe 1 para mantenerte firme o 9 para girar, y asegúrate de suscribirte para más encuentros reales como este. La detección comienza limpia y rápida. El operador de sonar del buque venezolano se inclina hacia adelante, con los ojos fijos en la pantalla. El contacto sube, estable, demasiado suave para ser un barco pesquero. Contacto grande, rumbo 086, distancia 1,8 millas náuticas, informa. El capitán no responde de inmediato. ¿Sabe lo que eso significa? Puestos de combate, ordena nuevamente, esta vez con voz más calma. El barco mantiene 15 nudos y gira ligeramente para conservar una distancia segura por el costado. En el submarino estadounidense, la tripulación ya sabe que ha sido detectada. La guardia de superficie está en posición. Las comunicaciones permanecen en silencio. Las cámaras graban. La misión continúa exactamente como fue planeada. En el puente venezolano, el primer oficial ajusta la ganancia del radar, eliminando el ruido del mar. Un pequeño destello se estabiliza en la pantalla. Profundidad 0. Objetivo estacionario. El capitán exhala. Manténgalo en visual. Armas frías. Cada movimiento es deliberado. Cada segundo, registrado. En la sala de combate, un suboficial se limpia el sudor de la frente. Nunca antes había rastreado un submarino, solo contrabandistas y viejos cargueros. El ping del sonar resuena suavemente, un solo pulso que atraviesa el agua. Preciso, limpio, frío. No es agresión, es un mensaje. Estamos aquí y no nos escondemos. En el submarino estadounidense, la tripulación escucha en silencio.
El capitán se mantiene de pie detrás de su consola, con la mirada fija en el monitor del periscopio. Mantener profundidad, mantener posición, dice en voz baja. A su alrededor las pantallas muestran telemetría en tiempo real, radar, bandas de radio, rango acústico. Todo está en orden, todo bajo control. Por un instante, el mar parece congelado. Entonces la tripulación venezolana detecta movimiento, un brillo del sol sobre el casco del submarino. Las cámaras enfocan. El agua brilla alrededor de la silueta negra como vidrio líquido. Un marinero en cubierta susurra: «Esa cosa parece viva». Otro responde: «Reza para que siga así». Ambos lados saben cuán cerca están del error. Una sola orden equivocada y los titulares estallarían al amanecer. Pero hoy la verdadera batalla no se libra con armas, sino con disciplina. El que entra en pánico primero, pierde. Cada cámara, cada ping de radar, cada segundo de silencio es información. Y en la guerra naval moderna, la información es el primer arma. Si tú tuvieras que hacer esa primera llamada, ¿mantendrías la mano firme o te retirarías? Escribe 1 para mantenerte firme, 9 para retroceder y quédate suscrito para la próxima parte de este tenso enfrentamiento. La distancia baja a 1,5, 1,4, 1,3 millas náuticas. El espacio entre ambas naves ahora se siente como una sola respiración. En el puente venezolano, la tensión es densa. Cada marinero observa el mar y las pantallas, esperando el siguiente movimiento. El capitán mantiene la voz firme. Conserven el rumbo. Mantengan 15 nudos. El submarino aún no se mueve. Permanece allí, de frente, mirándolos directamente. Ese ángulo no es casualidad. En encuentros tan cercanos, incluso un giro de 5 grados puede significar desafío o precaución. Aquí significa dominio. El clase Virginia no se esconde, está declarando control del agua sin disparar un solo tiro. Dentro de la sala de combate venezolana, la tripulación trabaja en silencio. El operador de sonar ajusta los filtros, luchando contra el ruido de fondo de los barcos pesqueros y los radares costeros. El rastro del submarino es limpio. Demasiado limpio. Y eso es lo que le asusta. Señor, aún sin estela de hélices, reporta. Sin movimiento en absoluto. El capitán asiente una vez. Sigan grabando. Arriba, en la cubierta, un artillero revisa su ametralladora calibre 50. Sus guantes chirrían contra el escudo de acero. No apunta. Solo muestra preparación. El viento del Caribe corta la superficie, llevando el olor de combustible y sal. Entrecierra los ojos contra el sol, mirando la silueta que se niega a moverse. Luego nada. Sin motores, sin radio, solo el océano. La quietud suena más fuerte que cualquier disparo. Para los estadounidenses, ese silencio es la jugada. Saben que cada cámara venezolana está grabando. Esa imagen llegará al cuartel general, tal vez incluso a la televisión estatal, antes del anochecer. Pero está bien. Lo que mostrarán será calma, control, legalidad, un submarino que no hace nada, pero lo dice todo. Pasan 15 minutos. Los nervios de la tripulación están al límite. El cansancio se cuela. Los músculos se tensan. Un joven técnico de radar murmura: «Siento como si nos estuviera mirando». Su superior responde: «Luista, no parpadees». Abajo, el capitán estadounidense registra las marcas de tiempo. Cada minuto que el barco venezolano se mantiene en formación es otra línea de evidencia. Profesional, predecible, contenido. La tripulación estadounidense no necesita ganar nada, ya lo ha hecho. La presión misma es el arma. Si tú estuvieras en ese momento, ¿mantendrías tu velocidad o te retirarías primero? Escribe 1 para mantenerte firme, 9 para girar, y sigue suscrito para no perderte lo que sucede cuando el océano finalmente rompe su silencio. A las 4:32 de la madrugada el silencio finalmente se rompe, pero no con sonido. El submarino estadounidense se inclina ligeramente, apenas 10 grados a babor. Un movimiento mínimo, pero en términos navales eso es toda una frase. El navegador venezolano levanta la vista de su pantalla. Señor, cambio de rumbo de 084 a 083. El capitán mantiene la calma. Copiado, curso paralelo, misma velocidad. El submarino no está atacando, está probando. Cada sensor a bordo del buque estadounidense rastrea cómo reacciona la nave venezolana. Su velocidad, el barrido del radar, el ángulo de las antenas. Cada segundo de duda se convierte en información. Nada es casual. Todo está bajo control. En la sala de combate venezolana,
Un técnico detecta un eco débil de un pesquero. La reflexión dobla la traza del radar por un instante y el punto salta. «¿Corrección?», grita. «Retorno falso, reflexión civil». El capitán asiente. «Mantengan el bloqueo». Sobre cubierta, el mar parece tranquilo, pero se siente tenso. El patrullero venezolano se desliza por el costado del submarino sin acercarse ni alejarse. Las cámaras graban cada segundo, prueba de que se mantuvieron firmes. Dentro del submarino clase Virginia, la tripulación registra el tiempo de reacción al milisegundo. El capitán observa los movimientos del patrullero en su monitor. «Marcar y guardar», ordena. Los datos llenan las pantallas, tono del motor, retorno de radar, ruido del viento, todo archivado. La luz del amanecer corta el agua, pintando ambos cascos de dorado. Por un instante, las dos naves parecen congeladas en equilibrio, una probando, la otra resistiendo. Sin palabras. Sin armas. Solo un ajedrez silencioso jugado sobre el mar abierto. En este tipo de guerra, el control es comunicación, y el silencio habla más fuerte que cualquier amenaza. A las 4:39 de la madrugada, la distancia se mantiene estable en 1 milla náutica. Ambos barcos permanecen en silencio. El aire es tan denso que cuesta respirar. El capitán venezolano está de pie en el centro del puente, una mano aferrada al pasamanos y la otra firme sobre los binoculares. «Conserven el rumbo», dice con voz baja. «Armas frías». 3 segundos pasan. Luego chinzo. Aún nada. De repente, el submarino estadounidense se mueve. La proa desciende apenas unos metros. Luego, un poco más. Burbujas gruesas y blancas ascienden, deslizándose por la superficie como humo. Sin llamada de radio, sin bengala, solo movimiento. El submarino empieza a hundirse bajo las olas, lento, deliberado, seguro. En el buque venezolano, todas las miradas siguen el descenso. «Contacto descendiendo», informa el operador de sonar. «Profundidad 20, 30, 50 pies». Su voz tiembla, pero no se quiebra. El eco del radar se debilita. «Pérdida visual», dice en voz baja el primer oficial. El capitán asiente. «Marquen última posición conocida. Guarden todos los registros». El puente queda en silencio otra vez. Solo el crujir del metal y el zumbido de los motores llenan el aire. La sombra negra ha desaparecido. La espuma se pliega sobre el mar hasta que el agua parece intacta, como si nada hubiera estado allí. Por un momento nadie habla. Todos miran el lugar donde el océano se tragó al fantasma. En la sala de combate los datos recorren las pantallas: distancia, rumbo, velocidad de descenso, último ping. La tripulación guarda todo. Para ellos no es solo protocolo, es prueba. Prueba de que enfrentaron a uno de los submarinos más avanzados del mundo. Y no parpadearon. A 200 pies bajo el mar, el Virginia Class se nivela. Sin persecución detectada. Chequeo acústico limpio. El capitán mira a su segundo al mando. «Misión cumplida», dice con calma. Los datos se encriptan, se transmiten al Comando Sur y se archivan para análisis. Arriba, el patrullero venezolano escanea durante 10 minutos más. Nada. El océano se ha tragado a su fantasma. Finalmente, el capitán exhala. «Reanudar patrulla». Su voz es firme, pero todos saben que acaban de mirar de frente el rostro silencioso del poder. Un momento que ninguna cámara puede capturar, pero que cada marinero llevará consigo. Sin disparos, sin advertencias, solo presencia. Si tú fueras ese capitán, ¿habrías mantenido tu línea o te habrías apartado? Escribe 1 para mantenerte firme, 9 para girar, y suscríbete para más encuentros reales donde el silencio lo dice todo. A las 4:55 de la madrugada, el mar vuelve a estar en calma, pero nadie a bordo del buque venezolano se siente tranquilo. La tripulación se mueve despacio, con las manos firmes pero pesadas. Cada hombre sabe que acaba de estar cara a cara con algo que supera su alcance. El incidente jamás aparecerá en los titulares oficiales, pero dentro de la Marina, las historias se difundirán. Cómo el fantasma negro emergió, los observó y desapareció. Para Venezuela, se convierte en una lección de límites. Sus zonas de patrulla son estrechas, su cobertura de sonar superficial, sus reacciones medidas en segundos. El capitán redacta su informe, registrando cada bitácora, cada marca de tiempo, cada traza de radar. Es profesional, frío y orgulloso. Pero detrás de las palabras todos perciben la misma verdad. Hoy fueron medidos. A 200 millas de distancia,
Los analistas del Comando Sur reciben una ráfaga de datos cifrados. Descifran cada sonido, cada patrón de olas, cada rumbo. Para ellos el evento no fue una provocación, fue un éxito. La operación demuestra que el submarino puede emerger, mantener posición y retirarse con limpieza, todo mientras recopila firmas acústicas valiosas. Victorias silenciosas como esta no llegan a las portadas, son las que redefinen el control de los océanos. En pocas horas, centros de entrenamiento de ambos lados reproducen el encuentro. Los oficiales venezolanos estudian sus tiempos de respuesta, sus puntos ciegos de radar, los segundos perdidos por vacilación. Los estrategas estadounidenses hacen lo mismo, analizando hasta dónde pueden extender su presencia sin cruzar la línea. Es ajedrez en mar abierto, donde cada movimiento queda grabado y cada emoción reducida a datos. En los círculos navales lo llaman la zona gris, donde la paz y la presión conviven lado a lado. Estados Unidos no dispara armas aquí, dispara momentos. Cada surgimiento silencioso envía un mensaje. Podemos aparecer en cualquier lugar, en cualquier momento, y desvanecernos antes de que el eco se apague. Para la tripulación venezolana no es humillación, es resistencia. Mantuvieron su línea, no entraron en pánico, no se apartaron. Y a veces bajo la sombra del poder eso ya es una victoria suficiente. Pero para el océano es solo otro recuerdo hundido en sus profundidades. Porque allá afuera, el control no depende de quién dispare primero, sino de quién llega primero y de quién se atreve a quedarse.